Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, su refugio para todo lo relacionado con esas historias apasionantes que nos roban el corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el escándalo detrás de la boda cancelada entre Hande, Hakan y Kerem. Sí, leyeron bien. Un triángulo amoroso digno de una telenovela, pero esta vez en la vida real. Prepárense para chismear, analizar y sobre todo, disfrutar de este recorrido por las intrigas y los secretos mejor guardados de nuestras estrellas favoritas. Si son nuevos por aquí, los invito a unirse a esta gran familia turca, no olviden suscribirse, activar la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo, y por supuesto, regalarme un buen me gusta si disfrutan de este contenido. Empecemos con el drama. Ahora, para entender este embrollo, vamos a analizar las series que han catapultado a la fama a nuestros protagonistas y las posibles pistas que nos han dado en sus interpretaciones sobre la realidad. Empezamos con Hande Erçel, la carismática actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo. Una de las series que la consagró fue Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta como la conocemos en algunos países de Latinoamérica. Esta comedia romántica nos presenta a Eda YLDZ, una joven florista que se ve obligada a fingir un compromiso con el guapo arquitecto Serkan Bolat. La química entre Hande y su CEO protagonista, Kerem Bürsin, fue tan palpable que rápidamente trascendió la pantalla, y los rumores de una relación en la vida real se dispararon como pólvora. Sen Kalkapm es una serie que combina humor, romance y drama en la dosis perfecta, con una fotografía preciosa y una banda sonora inolvidable. La trama nos muestra cómo el amor puede surgir en las situaciones más inesperadas, con giros argumentales que nos mantienen pegados a la pantalla. Hande, con su encanto natural y su talento interpretativo, nos regaló una Eda inolvidable, dulce, fuerte y decidida. La serie tuvo un éxito arrollador en todo el mundo, consolidándose como una de las producciones turcas más populares de los últimos años. La relevancia de esta serie para nuestro tema de hoy reside en que fue el escenario donde la chispa entre Hande y Kerem prendió con fuerza, generando una expectativa masiva por su relación. Todos pensaban que su amor de telenovela se convertiría en realidad, pero como veremos, la realidad suele superar la ficción, y no siempre para bien. Pasemos ahora a Hakan Sabank, un nombre que aunque no lo veamos en las pantallas, ha estado muy presente en los tabloides turcos. Hakan es conocido por ser un empresario de alto perfil, perteneciente a una de las familias más influyentes de Turquía. Su relación con Hande fue una sorpresa para muchos, ya que se alejaba del perfil de CEO estrella de telenovela que muchos esperaban para la actriz. No es un actor, ni se le conoce participación en ninguna serie, pero su presencia en la vida de Hande, después de su relación con Kerem, generó muchísimas preguntas e interés. La historia que involucra a Hande y a Hakan es más bien un culebrón de la vida real, con paparazzis, rumores y mucho misterio. Si bien no hay una serie que podamos analizar, la historia de su relación, o mejor dicho, la historia de su no boda, tiene todos los ingredientes de una telenovela turca: amor, intriga y una gran cantidad de incertidumbre. Y ahora sumamos a la ecuación a Kerem Bürsin, el galán de ojos azules que nos enamoró en Sen Kalkapm. A Kerem lo hemos visto brillar también en otras producciones, pero sin duda, su papel como Serkan Bolat lo catapultó a la fama internacional. Su química con Hande en la pantalla era indiscutible, y la historia de su amor en la vida real se convirtió en un tema de conversación constante en los medios. Pero la realidad es que aunque su amor fue muy seguido y aclamado por los fans, la relación llegó a su fin. Y cuando todos pensaban que el capítulo de Hande y Kerem estaba cerrado, aparece Hakan en escena, y el romance con Hande comienza a tomar fuerza, con incluso rumores de boda. Lo que lleva al misterio de lo que hoy llamamos el escándalo de la boda cancelada. Continuemos ahora analizando las otras producciones de Hande Erçel, que han consolidado su carrera y nos han mostrado otras facetas de su talento. Una de ellas es Azize, una serie que aunque tuvo una vida más corta, nos permitió ver a Hande en un registro diferente. En Azize Hande interpreta a Melek, una joven enfermera que se ve envuelta en una historia de venganza y amor. Aquí vemos a Hande más madura, con un personaje que requiere mayor intensidad dramática. Si bien Azize no tuvo el mismo éxito que Sen Kalkapm, su relevancia reside en que nos muestra la versatilidad de Hande como actriz, demostrando que puede abordar diferentes géneros y personajes. En esta serie vemos una Hande más introspectiva y vulnerable, con un personaje que lucha por la justicia y el amor en un entorno hostil. La trama está llena de intriga, secretos y giros inesperados, con un ritmo que mantiene al espectador en tensión constante.
Aunque esta serie no tuvo una conexión directa con la relación de Hande con Hakan o con Kerem, nos sirve para entender la evolución de la actriz como profesional y el impacto que ha tenido en el mundo de las series turcas. Además, nos permite apreciar su dedicación y compromiso con cada uno de sus proyectos. Y hablando de compromiso, regresemos al tema central de nuestro vídeo, la boda cancelada. Este evento ha sido objeto de especulación y teorías por parte de los fans, quienes no entienden cómo una relación tan prometedora como la de Hande y Hakan pudo terminar de esta manera. Ahora volvamos al caso de Kerem Bürsin. Después del éxito de Sen Kalkam, Kerem ha participado en otros proyectos, demostrando que su talento no se limita a las comedias románticas. Una serie que podemos mencionar es Yaşamayanlar, una producción de fantasía que nos muestra a Kerem en un registro completamente diferente. En Yaşamayanlar, Kerem interpreta a un vampiro llamado Dmitri, un personaje oscuro y misterioso que se aleja de la imagen de galán que lo caracterizaba. Esta serie nos permite ver a Kerem en un rol más complejo, con una interpretación intensa y llena de matices. La serie, con su estética gótica y su trama llena de acción, nos muestra una faceta diferente del actor, demostrando que es capaz de adaptarse a diferentes géneros y personajes. La relevancia de Yaşamayanlar en nuestro análisis es que, así como Hande se esforzó en explorar otros géneros, Kerem hace lo mismo. Y así vemos cómo ambos han continuado sus carreras después del éxito de Sen Kalkam y su propia relación. La serie en sí no tiene nada que ver con el escándalo de la boda cancelada, pero sí nos muestra que Kerem, al igual que Hande, es un actor que busca nuevos retos y que no se conforma con los roles tradicionales de las telenovelas. Además, su presencia en producciones diferentes ayuda a crear una imagen de un actor más versátil y menos atado a la historia que tuvo con Hande. Y es que aunque los fans deseaban que su amor de telenovela se convirtiera en realidad, ambos han sabido separar la ficción de la realidad y han seguido adelante con sus carreras profesionales. Pero el fantasma de su relación sigue presente en la memoria colectiva de los fans, y es un elemento que debemos tener en cuenta al analizar el escándalo de la boda cancelada de Hande. Sigamos hablando de Kerem, porque su carrera ha continuado en ascenso después de Sen Kalkam. Otra serie que merece mención es Eflatun, donde Kerem comparte protagonismo con İrem Elbakolu, una actriz también muy reconocida en Turquía. En esta serie Kerem interpreta a un personaje más cercano a su imagen tradicional de galán, pero con una historia más compleja y dramática. Eflatun es una serie que explora las emociones humanas en su máxima expresión, con personajes que luchan por el amor y la superación. La serie nos muestra una nueva faceta de Kerem, un actor que puede conmovernos y hacernos reflexionar sobre los dilemas de la vida. Aunque esta serie no tiene una relación directa con la historia de Hande y Hakan, nos permite ver la evolución de Kerem como actor y su capacidad para conectar con el público a través de diferentes personajes y géneros. Y es que al igual que Hande, Kerem ha sabido reinventarse después del éxito de Sen Kalkam, y ha demostrado que es un actor que tiene mucho más para ofrecer. La relevancia de Eflatun para nuestro tema de hoy es que nos permite ver cómo Kerem ha seguido adelante después de su relación con Hande, demostrando que a pesar de los rumores y la especulación, es un profesional que se concentra en su trabajo. Y es que la historia del escándalo de la boda cancelada es un tema que sigue generando controversia entre los fans. Muchos se preguntan por qué Hande decidió terminar su relación con Hakan, y cómo afectó esta situación la relación con Kerem. La pregunta del millón es, ¿qué pasó realmente entre Hande, Hakan y Kerem? La realidad es que más allá de los rumores y las especulaciones, solo ellos conocen la verdad. Pero si analizamos sus trayectorias profesionales y sus declaraciones públicas, podemos sacar algunas conclusiones. Hande, una actriz ambiciosa y comprometida con su carrera, ha demostrado que no se conforma con los roles tradicionales de las telenovelas y que busca constantemente nuevos retos y proyectos. Hakan, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto, lejos de los focos de la farándula. Y Kerem, un actor apasionado y versátil, ha demostrado que puede adaptarse a diferentes géneros y personajes, sin dejar de lado su carisma y su conexión con el público. Lo que sí es claro es que la historia de la boda cancelada ha generado un gran interés entre los fans de las telenovelas turcas, y ha demostrado que la vida real puede ser tan intrigante y dramática como la ficción. La especulación sobre los motivos que llevaron a la cancelación de la boda sigue siendo un tema de conversación recurrente, con teorías que van desde diferencias irreconciliables hasta terceros en discordia. La realidad es que, más allá de lo que haya sucedido, los tres protagonistas de esta historia han seguido adelante con sus vidas, demostrando que la vida continúa, a pesar de los escándalos y las polémicas.
Y es que el mundo de las telenovelas turcas es un universo lleno de intrigas y sorpresas, donde la vida real y la ficción se entrelazan constantemente. Para cerrar este análisis, es importante mencionar que la historia de Hande, Hakan y Kerem es un ejemplo de cómo la vida de los famosos puede convertirse en un espectáculo público, donde cada detalle es analizado y comentado por los fans. La especulación sobre la relación de Hande y Kerem después del escándalo de la boda cancelada es un tema que sigue generando debate entre los seguidores de las telenovelas turcas. Muchos se preguntan si todavía existe alguna chispa entre ellos, o si su relación es solo una amistad profesional. La verdad es que más allá de los rumores y las especulaciones, lo que importa es el talento y el trabajo que estos actores nos regalan en cada una de sus producciones. Y es que al final del día, lo que realmente importa es disfrutar de las historias que nos cuentan, y no dejarnos llevar por los chismes y las polémicas. La historia de Hande, Hakan y Kerem nos ha dejado una gran lección, que la vida real puede ser tan impredecible y dramática como la ficción, y que lo importante es seguir adelante sin importar las dificultades. Y bien, amigos amantes de las telenovelas turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre el escándalo de la boda cancelada entre Hande, Hakan y Kerem. Hemos visto cómo las series que los hicieron famosos han influido en la percepción que tenemos de ellos, y cómo la vida real puede ser tan dramática como la ficción. Recuerden que al final del día, lo más importante es disfrutar del talento de estos actores y de las historias que nos regalan en cada una de sus producciones. Así que los invito a dejar sus comentarios, a decirme qué opinan de todo esto, y a compartir este vídeo con todos sus amigos que aman las telenovelas turcas. No se olviden de darle like si les gustó, y de suscribirse al canal si son nuevos por aquí. Los espero en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el fascinante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.